Mi nombre es Mayra Yolani Fuentes, soy servidora de Cristo. Estamos publicando su palabra, haciendo lo que el Señor nos ha dicho a través de su llamado, que no nos cansemos de publicar su palabra. El objetivo de este programa, que ya tiempos existe, se llama Levántate y Edifica, es recordarle a la gente, a toda persona, que Jesucristo viene pronto a llevar su iglesia y que por eso nosotros tenemos que estar preparados. Y sabemos que una forma de prepararnos es a través del consejo de la palabra de Dios, porque muchas veces conocemos la palabra, la hemos leído, pero no le hemos puesto la atención que realmente Dios quiere que le pongamos. Entonces debemos de leer, pero al mismo tiempo analizar la palabra para saber qué Dios nos quiere hablar a nosotros, porque muchas veces también hablamos la palabra, pero decimos es para fulano, es para sutano. Y Dios nos habla a todos, primeramente a mí. Dice el predicador, predícate a ti mismo. Así que le damos la bienvenida a cada persona que está viendo en este momento. Es un inicio de un programa a través de este medio, pero este programa se llama Levántate y Edifica y existe desde hace varios años que Dios nos mandó a publicar su palabra. Entonces vamos a ver en esta tarde, que hoy estamos en el mes de marzo. Creo que hoy es 24 de marzo. Se llama estamos aprendiendo pues a ser justos. El mensaje yo le puse aprendiendo a ser justos, porque estamos aprendiendo cada día. Por eso le digo que tenemos que analizar la palabra, vernos en la palabra y examinarnos a nosotros mismos para ver qué estamos practicando y qué no estamos practicando de la palabra de Dios, porque si estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, cada día tenemos que estar preparados, y no es posible que solamente por leer, así como se lee el periódico, sin prestarle atención, sin analizar cada palabra, y después de analizarla, entonces la vamos a practicar, porque el verdadero propósito de la palabra de Dios es que nosotros la practiquemos cada día, cada segundo y cada minuto. Entonces, en estos pocos minutos vamos a ver, debemos esforzarnos para no cometer injusticia. Cada uno de nosotros, o sea que el primer paso de este mensaje, que es aprendiendo a ser justos. Aprendiendo a ser justos. Entonces, cada día nosotros debemos de esforzarnos para no cometer injusticias. Porque desde el momento que Dios nos llama, desde el momento que nosotros venimos a entregarle nuestro corazón a Dios, o que Dios nos hace el llamado para que nosotros nos entreguemos, entonces desde ese momento Dios ya somos justos. Porque desde ese momento nosotros ya empezamos a practicar esa palabra que dice que el justo por la fe vivirá. Lo que pasa es que muchas veces no nos hemos dado cuenta de eso, porque tenemos medios para subsistir. Entonces, como tenemos medios para subsistir, no ponemos esa palabra que dice que el justo por la fe vivirá, porque Dios nos llama para que aprendamos a vivir como justos. Entonces, a través de que va pasando el tiempo, que vamos conociendo su palabra, entonces ahí nos vamos dando cuenta verdaderamente qué es el significado de ser justos y por qué Dios quiere que seamos justos. Entonces, primero Dios nos llama a ser justos. Él nos justifica desde el momento que nos llama, nos justifica. Nos justifica, ¿por qué? Porque aquellos pecados pasados que cometimos antes de aceptarlo a Él, entonces Él nos borra. Y desde el momento que Él nos borra, entonces ya nos está justificando ante el Padre. Ya nos está poniendo como santos. Entonces, como ya nos está poniendo como santos, entonces obvio que tenemos que nosotros dar los primeros pasos de caminar como santos. ¿Cómo tenemos que empezar? Primero, pues practicando la justicia. ¿Dónde la vamos a practicar? Primero en nuestra casa, primero en nuestra vida, porque no podemos exigirle a una persona que sea justa o hablarle de amor a una persona y mencionamos la palabra justicia, pero realmente no somos justos. Entonces, por eso es que Dios también, desde el momento que nos llama, nos pone amor, para que a través de ese amor nosotros podamos practicar la justicia, o sea que Dios nos equipa completamente. Nosotros es que por no andar meditando en la palabra, porque esto es falta de meditar la palabra, que nosotros cometemos la injusticia y no nos damos cuenta. Cometemos otro agravio contra Dios y no nos damos cuenta. O sea, ¿por qué? Porque no queremos hacernos así, no darnos cuenta realmente.
pero Dios quiere que sí practiquemos estos pasos que vamos a ver ahorita. Es muy importante porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pronto el Señor va a venir, o pronto te va a sorprender la muerte, y hay que estar preparados para la venida del Señor Jesucristo o preparados para la muerte. Pero para eso tenemos que estar practicando estas cosas. Sabemos que es un proceso, que por eso el programa se llama Levántate y Edifica, porque nos caemos, nos levantamos, nos caemos de practicar una palabra, nos volvemos a levantar, pero vamos avanzando. Lo importante es que vayamos avanzando. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que atencionar cada vez que leemos un pasaje bíblico, qué Dios me quiere decir. O cada vez que nosotros también escuchemos un programa, lo miremos, también que Dios quiere hablar a mi vida. No hablar a mis hijos, porque a veces es que así lo ponemos, no es que era para mi hijo, y vieras lo que te perdiste, o era para mi esposo, y vieras lo que te perdiste, y el mensaje era para la persona que lo escucha, para ser transformado, para ser cambiado. Entonces debemos esforzarnos para no cometer injusticia. Vamos a ver el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a ver ahí que Dios nos habla del primer paso para poder ser justos delante de Dios. Recuerde que es a Dios que estamos agradando, Reyes. Primera de Reyes. Nos dice su palabra, hay una historia muy bonita que a través de escuchar esa historia nosotros nos podemos ir dando cuenta cómo vamos en ese sentido de sabiduría y de justicia. Entonces, Primera de Reyes 16, voy a comenzar a leer desde el 16, que dice que por aquel tiempo fueron a ver al rey dos prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: ay, majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas. No había ninguna persona extraña en casa con nosotros. Solo estábamos nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche mientras yo estaba dormida y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero a la luz del día lo miré y me di cuenta que aquel no era el hijo que yo había dado a luz. La otra mujer dijo: no, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el que está muerto. Pero la primera respondió: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que está vivo. Así que estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces el rey se puso a pensar: esta dice que su hijo es el que está vivo y el que está muerto es de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario. Luego ordenó: tráiganme una espada. Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó: corten en 2 al niño vivo y denle la mitad a cada una. Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey: por favor, no mate su majestad al niño. Mejor déselo a esta mujer. Pero la otra, o sea, la que no era la madre del niño, para que usted pueda darse cuenta lo que es una persona injusta. O sea, Dios pone sabiduría en cada uno de nosotros. Dios había puesto sabiduría en este rey. Entonces Dios nos da sabiduría y llega el momento donde Dios va a permitir algo para ver si nosotros practicamos la sabiduría que Él ya nos dio. Desde el momento que nosotros lo aceptamos, nuestra mente tiene que cambiar, nuestra forma de pensar. Desde ese mismo instante, si nosotros no lo hacemos, es por la misma rebeldía que hay dentro de nosotros y por no ponerle atención y por no practicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la verdadera madre le dijo al rey: no lo vaya a cortar, porque ella era la verdadera madre. Entonces, pero la otra, como no era de ella, entonces ni para mí ni para ti que lo partan. Entonces intervino el rey y ordenó: entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su verdadera madre. Y todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Entonces, cada
cada situación que pasa en nuestra vida es porque Dios quiere enseñarnos a ser justos. Nada va a pasar solo porque quiera pasar así nomás, sino porque Dios, para ver cómo reaccionamos nosotros, cómo practicamos la justicia. Entonces, ¿por qué esta otra mujer no se interesó? No le interesó, no le importaba que mataran al niño. Inmediatamente dijo, pártanlo en dos, porque como no era de ella. Entonces no era de ella y era una persona mala. No le estaba importando ni el niño, ni su compañera del lugar donde estuvieron pariendo juntas, sino que lo que él quería, ella dijo, bueno, ni para mí ni para ella, porque si el niño lo partían en dos, es obvio que el niño se iba a morir, no iba a vivir, nadie se iba a quedar con una parte. Entonces, de esta manera nosotros podemos analizar qué es practicar la justicia, qué persona comete justicia y comete injusticias, y nosotros mismos podemos darnos cuenta cuando tenemos actitudes así, donde somos egocentristas, donde queremos solo para nosotros. Entonces por ahí podemos darnos cuenta si verdaderamente nosotros estamos practicando la justicia. Entonces, cuando queremos bien solo para nosotros mismas, que queremos el bien solo para nosotros, todo solo para nosotros, que nos comprendan a nosotros, que nos ayuden, todo. Entonces nos volvemos egocentristas, significa que somos personas injustas porque no nos importa llevarnos a quien sea por delante de nosotros. Con tal se logren los verdaderos objetivos de nosotros, no nos interesa. Entonces Dios no es así y quiere que nosotros actuemos como actuó este rey. Él quiere que actuemos así. Entonces, pero primero, antes de que este rey actuara así, hubo alguien que estaba orando cuando le concedieron su trono a él. Y eso vamos a ver en el Salmo 72, nos habla algo con respecto a esto, donde se hizo una oración por un rey, y exactamente era Salomón. Oración por el rey. Concede, oh Dios, al rey tu propia sabiduría y rectitud. ¿Por qué dice ahí? Concede al rey tu propia sabiduría. Era para que eso significa que la propia sabiduría de Dios, no porque yo sea Dios, pero la sabiduría de Dios va a venir a mí a través de su espíritu. No por eso voy a decir que yo soy Dios, que también por eso es que mucha gente se está poniendo como justa, como que ya abuela. ¿Por qué? Pero recuerden que todo lo bueno que nosotros hacemos es porque Dios está dentro de nosotros a través de su espíritu, y el espíritu mismo nos indica lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces aquí se hizo una oración por este rey, del cual vimos acá que ya practicó la justicia, ya le llevaron un caso donde tenía que intervenir y se vio la actitud de él. Entonces, porque las oraciones ya habían llegado, ya habían hecho efecto. Entonces esta gente oró y dijo, oración por el rey: concede, oh Dios, al rey tu propia justicia, para que con rectitud y justicia gobierne a tu pueblo y a tus pobres. Porque mucha gente cristiana quiere ver de menos a los pobres. Sabe que con quien vamos a practicar más la justicia es con la gente necesitada. Porque la gente necesitada ahora en estos momentos, en estos mismos instantes, puede hacer que a alguien le están cometiendo injusticia. Y puede ser una persona que conoce a Jesús, lo conoce pero así, de pasada. No lo conoce con el corazón. Entonces por eso viene Dios a hablarnos, para que nosotros aprendamos a tratar a la gente pobre, para que nosotros tengamos misericordia de la gente pobre. Bueno, yo vengo de una pobreza, yo crecí y nací en pobreza. Ahora por la misericordia de Dios, Dios me ha bendecido, que en otra ocasión yo voy a compartir mi testimonio por este medio, para que la gente me conozca. Pero como ahorita es el primer programa, entonces no es muchas personas, creo yo, que están viendo el programa. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender a ser justos cada día. ¿Con quién vamos a ser justos? Aquí Dios le estaba pidiendo, como iba a gobernar una nación, entonces para que gobernara con rectitud y justicia, gobierne a tu pueblo y a tus pobres. Porque Salomón iba a gobernar al pueblo de Dios después que David se muriera, porque ya había una promesa de parte de Dios que uno de sus hijos iba a gobernar, y ese hijo era Salomón el que iba a gobernar. Entonces ya había una cobertura de paternidad por parte de David para este